Muy buenos días, nosotros somos Juan David Navarro, David Santiago Achuri y Andrés Felipe Sabogal, y hoy les vamos a presentar nuestro análisis presupuestal del DANE correspondiente al periodo 2018-2024. Nuestro objetivo es principalmente mostrar cómo ha evolucionado el presupuesto de la entidad, las principales modificaciones de cada año y los eventos nacionales que explican estas modificaciones. Bueno, ¿qué es el DANE? El DANE es la entidad oficial encargada de producir la información estadística del país. Su función principal es generar los datos confiables sobre población, economía, territorio, que permiten sustentar las decisiones de la política pública. Como se muestra en el diagrama de la derecha, el DANE pertenece a la rama ejecutiva del poder público, específicamente al sector central, como un departamento administrativo, que a su vez pertenece al Estado colombiano. Las principales funciones del DANE en este caso son producir y difundir información estadística oficial, planear y ejecutar censos y encuestas nacionales, coordinar el sistema estadístico nacional, administrar el marco geoestadístico nacional, publicar boletines, informes y microdatos y asesorar las entidades públicas con el uso de estadísticas. En resumen, es la entidad que garantiza la información necesaria para toda la planeación del país. Principalmente nos vamos a basar para el análisis de los presupuestos en tres ítems, que es el presupuesto de las modificaciones, la inversión y la ejecución de la deuda. Gracias a estos tres ítems podemos abordar y podemos entender cómo cambia la estructura financiera de la entidad en cada una de las vigencias respectivas. Bueno, para el año 2018 vemos que el DANE tuvo un presupuesto inicial de 445.823 millones de pesos, con un presupuesto final de 454.902 millones de pesos, y tuvo una ejecución del 98%. Este año principalmente está marcado por una fuerte inversión. El 79% del presupuesto se destinó en este rubro debido a la realización del Censo Nacional el Censo Nacional de Población y Vivienda. Para verificar las modificaciones de 2018, vemos que se adicionaron 17.800 millones para terminar el Censo Nacional de Población y Vivienda, además de adicionarse recursos adicionales para ajustes operativos y actividades cartográficas. También se llevaron a cabo modificaciones menores en el rubro de funcionamiento, y esto explica el incremento del presupuesto final con respecto al presupuesto inicial de este año. Con respecto al 2019, el presupuesto inicial fue de 209.800 millones y el presupuesto final, el vigente, fue de 211.929 millones, lo cual hubo una variación baja del 1,02%. Este año, pues como fue posterior al censo, implicó que el presupuesto fuera más reducido con respecto al 2018. En cuanto a adiciones, se adicionaron 3.982 millones al rubro de funcionamiento para cubrir básicamente los ajustes salariales. Y en cuanto a las reducciones, se redujo una inversión de 1.853 millones por cancelación o reprogramación de proyectos. De por sí el efecto neto fue positivo, ya que pues al realizar la resta de lo que se adicionó y lo que se redujo, quedan con saldos positivos, con un ligero aumento del presupuesto total. Para poner en contexto, con el 2019, este estuvo enmarcado por el cierre, como dije anteriormente, del censo del 2018. Se siguieron procesando y depurando los resultados, lo cual redujo la necesidad de inversión. Además que el gasto estadístico se reconfiguró, concentrando los recursos en encuestas permanentes.
De acuerdo con el 2020, en resumen general, el 2020, el presupuesto inicial fue 223.195 millones y el vigente fue 231.303 millones, con un aumento del 6.4%. Y de acuerdo con esto, algunas de las modificaciones principales fueron que hubo una adición de 8.108 millones para cubrir ajustes salariales y una reducción de 520 millones por sanciones y multas de pagos de mora. Bueno, para colocar en contexto, 2020 fue un año crítico ya que pues la pandemia obligó a rediseñar las operaciones estadísticas del país. Se incrementaron costos por recolección remota y ajustes operativos, además que hubo aumentos salariales obligatorios, lo que explica la adición del rubro de funcionamiento. Y de acuerdo con el año 2021, en el 2021 el presupuesto total fue de 269.846 millones, el cual se destinó el 38.6% a funcionamiento y el 61.4% a inversión. Este año fue orientado a modernizar la infraestructura estadística y además de mejorar los sistemas de información. Bueno, de acuerdo con el año 2022, el presupuesto inicial fue de 248.004 millones. Eh, el 43.6% se destinó al funcionamiento y el 56.4% a la inversión, lo que pues se continuó fortaleciendo los sistemas estadísticos y la producción de información nacional. Bueno, para el caso del 2023, el presupuesto inicial fue de 271.395 millones y terminó a final de año en 378.300 millones. Y esto representa pues un aumento de 39.4%, el cual fue como mayor en todo el periodo de tiempo de esas fechas. Se ve que tuvo un funcionamiento por parte de 127.849 millones. Esto, pues, tuvo que ver con una adición a funcionamiento que ocurrió en octubre del 2023 por un monto de 7.000 millones y fue pues por motivo de cubrir incremento del costo del rubro salarial del personal del DANE. También tuvo una inversión de 250.000 millones de pesos, que esta fue en julio del 2023, una parte de ella que fue 100.000 millones. Esto para financiar operaciones estadísticas de gran escala como el censo agropecuario. Ya como contexto del 2023, se realizó lo que dije antes, el censo agropecuario, que fue como unas encuestas donde toman en cuenta el pecuario, los bosques, el agrícola y demás, que pues esto fue lo que justificó la adición de los 100.000 millones de pesos en el tema de la inversión. Ya para el 2024, el presupuesto inicial subió significativamente a 624.828 millones, con un funcionamiento del 21.67% de este y una inversión del 78.33%. En este año ocurrieron varios traslados presupuestales. Uno de ellos fue en abril del 2024, donde hubo un traslado a bienes y servicios con un monto de 4.000 millones de pesos más o menos, que fue en cafetería, vigilancia, mantenimiento y demás. Y hubo otro en noviembre del 2024 de traslados a transferencias, incapacidades, sentencias, cuotas fiscales y demás, con un monte de 467.000 millones de pesos. Esto para cubrir fallos judiciales y obligaciones no previstas. Acá tenemos la ejecución presupuestal para el 2024, donde observamos como el detalle de apropiación y pues la obligación por cada rubro. La ejecución pues fue alta y especialmente en gastos de personal, impuestos, auditorías que alcanzaron casi el 100%.
Y por último tenemos ya el análisis horizontal, donde podemos ver como la apropiación inicial, la final, el porcentaje de aumento y pues como la conclusión que tomamos en cuenta para cada uno de los años. En 2018 podemos ver que tuvo un aumento pues por el tema del censo que hubo, y en 2019 tuvo una caída pues por el tema del poscenso y que tuvo que bajar el presupuesto y demás. Ya para el 2020 hubo un incremento por el tema de las pandemias, ya a final de año, y ajustes salariales, y en 2021 y en 2022 pues hubo ya como una estabilidad con pequeños incrementos. En 2023 hubo un gran aumento por el censo agropecuario, y ya por último en 2024 pues no hubo tanto cambio porque no hubo como ninguna encuesta, sino ya fue hasta 2025, pero no encontramos la información completa para el año, entonces por eso no lo pusimos ni lo tuvimos en cuenta la exposición. Bueno, muchas gracias.